Ali, adivinen dónde estoy. En mi departamento. Nuestro departamento con el Feli. Sé que hace mucho rato que no subo un video al YouTube, pero hoy es el día, así que vamos a allá. Sí, casi un año voy a cumplir, el 4 de abril. Y ya estamos a 9 de marzo. En 11 días es mi cumpleaños acá en Nueva Zelanda y en 12 días es mi cumpleaños en Chile. Soy el 20 de marzo. Por si algunos se los preguntaban, bueno, soy Aries, Cúspide, Piscis. Tengo de ambos signos. Hoy tenemos un día, para que este video no sea solamente sentada en el escritorio, nubladísimo acá en los Wellington. Y este es el departamento que ya les he hecho tour por todas las redes sociales posibles. Me estaba fijando que van a ser 2 meses que no subo un video. Sido por muchas cosas. Finalmente encontré trabajo. Subí a mis redes sociales que no había podido encontrar trabajo. Lo encontré. Pero el problema es que estoy trabajando demasiado. Hace un mes que estoy como casi trabajando 7 días a la semana. Wellington es el lugar de los trabajos part-time. Yo tengo 2 trabajos. Tengo uno de lunes a miércoles, otro de jueves a domingo tenía. Desde esta semana voy a trabajar solo de jueves a sábado. Me pedí ese día libre porque ya mis manos lo están sintiendo demasiado. De lo más importante que yo les quería hablar, cómo comprar un auto acá. Para poder manejar acá en Nueva Zelanda con tu Work and Holiday sí se puede. Lo único que tienes que tener es tu licencia, la que te dan en Chile, y tienes que traducirla. Yo la he hecho con una empresa que se llama 24/7. Lo que hacen ellos es mandar un papel en inglés todo lo que está en tu licencia. Como yo ya tengo experiencia y me han parado la policía, solo uno necesita eso, tener las cosas en los papeles al día del auto y listo. Y no hay ningún problema. Obviamente acá hay un límite para beber alcohol, porque sí se puede beber alcohol mientras conduces, pero creo que son 2 cans la cantidad máxima para poder manejar. Obviamente con todas esas cosas al día no vas a tener ningún problema. Ustedes van a andar con su bananito, ¿no? Y así ando trayendo yo mis cosas para la manejación. Ya encontramos mi licencia, pero esta es mi licencia de conducir. La de Chile, sale mi dirección. Ando con un librito, por si acaso me la compré en el Tizen. Yo lo tengo plastificado, pero esto es lo que te manda la traducción. Tiene que ser una traducción certificada. Si lo necesitan, me pueden hablar a mis redes sociales y yo les doy el contacto de la persona que me está traduciendo todos los documentos. Toda la gente que se viene para acá, básicamente todos somos sus clientes. Y son súper rápidos, no es tan caro, lo mega recomiendo. La traducción se verá algo así. Esto es lo que uno le pasa al carabinero. Tiene que tener obviamente los timbres. Y por atrás, que no lo voy a mostrar, se puede ver mi licencia chilena. Entonces yo la imprimí en una hoja con ambas partes y mi hermana me la plastifica. Y estas 2 cosas son súper importantes. Lo otro es que cuando uno se va a comprar un auto, en Chile tenemos el permiso de circulación y el otro es la revisión técnica. Acá el permiso de circulación se llama REGO y la revisión técnica se llama WAF. Acabo de leerlo bien. Y el REGO es una tarifa por la licencia y obtiene una etiqueta de licencia para exhibir el vehículo, o sea, para andar en la calle. Uno paga el REGO y uno lo paga los meses que uno lo necesite o los meses que uno quiera. Por ejemplo, yo pagué hasta abril y creo que por cada mes que uno paga son $10. Es muy barato, chicos. De verdad, a mí me impactan los precios de acá de los autos. Lo único que es caro es llevarlo al mecánico, porque hay muy pocos como mecánicos buenos acá y que no te intenten vender la pomada como el otro es el WOF, W-O-F o Warrant of Fitness. Es un documento oficial de Nueva Zelanda que certifica que un vehículo de motor ligero ha pasado por una inspección periódica obligatoria de seguridad y aptitud para la circulación. O sea, es el permiso de circulación. Uno tiene que llevarlo al mecánico. El mecánico hace un checklist de todo lo que las cosas que tiene el auto y que hayan que arreglar, y ellos te dan un presupuesto. Ahí está, Warrant of Fitness. Entonces es un checklist donde ahí van anotando todas las cosas que hay que arreglar. Eso es el WOF. Estaba mirando como en internet algunos autos. Por ejemplo, cuando uno pasa el WOF, acá te ponen adelante un papelito. El WOF se pone acá adelante. Aquí, arribita, te ponen el WOF, el mes y el año, el que expira, pero debería ir siempre acá adelante. Y el REGO, en este auto, por ejemplo, este es el REGO. Ese es un ejemplo de etiqueta de REGO y está hasta cuándo está pagado. Pero ese es un ejemplo del WOF y del REGO, que son 2 temas súper importantes cuando uno va a comprar un auto. Y ahora pasamos al otro tema: ¿cómo comprar un auto acá en Nueva Zelanda? ¿Cómo encuentro mi auto soñado? Primero decirles que impactante que acá los autos sean tan baratos. En Chile yo jamás hubiese optado por comprarme un auto, ni usado. Acá donde estamos en una isla y no es fácil trasladar un auto de un lugar hacia otro, acá los autos son demasiado baratos. Permiso, feliz. Pero yo no puedo abrir mi Facebook acá en el computador, así que les voy a mostrar del computador. Uno va, de verdad, y esto es 100% real, así conseguimos nuestro auto. Uno va a Facebook Marketplace y busca, por ejemplo, Car Near, y me salen diferentes autos. Y estos precios, chicos, son reales. No sé si se verá la pantalla. Por ejemplo, toda la marca y todo, van a salir las fotos del auto. Y en la información aquí ustedes se tienen que fijar súper bien. Y acá el WOF esté listo, esté bien, esté hasta un tiempo prudente. Mi recomendación es que lo compren lo antes posible, porque nosotros postergamos mucho la compra de este auto y en verdad súper fácil. Y no era tan
estaban terribles. ¿Qué hice yo para que me pudieran traspasar este auto? Fue súper extraño. Fuimos en Oakland, nosotros lo compramos en Oakland, es un Suzuki Swift. Lo compramos en Oakland, ya estábamos viendo hace varias semanas el auto que queríamos, obviamente, cotizando precios, hablando con la gente, hasta que encontramos a un indio que estaba vendiendo a este auto. Nosotros dijimos, oye, igual está bueno, lo empezamos a mirar y no sé qué, ya tiene pifes, tiene allá. Y lo otro es ir también con un mecánico a revisarlo. Eso es lo que les aconsejo así demasiado. Yo tengo cero idea de autos, así, yo solo sé manejar. Yo venía sabiendo manejar, de hecho, con la parte derecha, porque en Chile se maneja a la derecha de las calles y acá en Nueva Zelanda se maneja a la izquierda de las calles. Entonces yo solo sé manejar. Y Feli no sabe ni manejar y sabe un poquito más de autos que yo, pero tampoco es que sepamos ni seamos mecánicos. Entonces yo les recomiendo que vayan con un mecánico a revisar el auto que ustedes quieren comprar. Primero, revisar bien las especificaciones, pedirle más información al que está vendiendo el auto, por ejemplo, mandarle mensajes, decirle como, ni tantas preguntas tampoco, porque ahí sale todo. Solo tienen que fijarse de que el precio esté bien, quizás regatear un poco, pero tampoco tanto, porque acá igual son baratos. Y claro, puede uno ver cuál es el que más le conviene. Nosotros teníamos que ir del punto A al punto B en como 40 minutos andando o media hora andando en auto. Entonces nosotros contactamos con un mecánico y ese mecánico nos fue a buscar a la casa. Obviamente le pagamos la tarifa por ir a verlo y todo el tema. Y si no, le pagamos porque lo fuera a revisar y todo. Y si no estaba bueno, filo, pues no teníamos que venir en micro, pero era súper lejos igual. Era ya un poco, se estaba haciendo un poco más de noche porque el indio nos dice ya, vengan a buscarlo por este precio y se lo llevan ya. Como no puede pasar más de hoy día. Y nosotros contactándonos con el mecánico así, oye, necesitamos tu ayuda. Y llegamos, estaba el auto obviamente, el mecánico se bajó, nos saludamos todo, empezó a revisarlo, llevó su herramienta, estaba todo bien, lo único que tenía como unos desperfectos, así como ningún defecto mecánico, sino que era más como de la fachada del auto. Si no había problemas con eso, estaba todo bien. O sea, nos daba lo mismo que tuviese una raya, que tuviese una cosita como weas chicas, ¿cachai? Y ya pues estaba todo bien, así que fuimos a hacer un test drive con el mecánico, fuimos yo, el Feli, dejamos a la polola del mecánico ahí como garantía de que no nos íbamos a llevar el auto antes de pagar y nos dimos la vuelta como para mirarle el motor, para sentirlo, para todo el tema del auto, ¿cierto? Y estaba todo bien, pues. Te juro que yo ese día, esa noche, estaba nerviosísima, de verdad. Es que primera vez que yo iba a comprar un auto porque teníamos que aparte transferir toda la plata al tiro a la persona. Cuando tienes una licencia de Kiwi no necesitas ir y como presencialmente a entregar el auto, sino que se hace por internet el traspaso del auto. Cuando no la tienes que ir. Se hace en el NZ Post, cualquier oficina que esté habilitada. ¿Y qué pasa? Pagamos. El Feli transfirió, o sea, teníamos la plata en la cuenta del Feli, así que lo transfirió al indio. Y que todo estuviera bien, hicimos un poder simple, como firmado por ambas partes, que tal día, tal fecha, tal hora se estaba entregando tal auto. A mi nombre, obviamente, porque yo era la que maneja, yo tengo la licencia y todo. Y ya, y es mío, y era nuestro. O sea, me podía venir manejando yo en el auto con la licencia obviamente traducida y todo. El chico, el mecánico, nos acompañó a echarle benzina porque en verdad no tenía casi nada. Y yo estaba así, tiritona, a cagar. Dije, concha su madre, tengo un auto. De verdad. Primera vez en mi vida que podía optar por esto. Y tenía un auto. Tengo un auto. Y me compré el auto. Entonces el siguiente paso era ir al siguiente día, pagar el rego, que es por los meses que yo les decía que uno lo paga mensual. Y lo otro es pagar una inscripción, que es el cambio de nombre por el auto. Acá tengo el recibo, es que es impactante. Miren, esto se paga $9 por tener un auto. Se paga en el registro, te dan la placa, te dan la patente y ahí sale tu nombre de que... Y acá dice que es mío. Por $9 vas al NZ Post y es tuyo. Y ahí pagué hasta enero. Así que pagué en total como $50 más o menos para que el auto fuera mío. O sea, 25.000 pesos chilenos para que el auto fuera impactante. Y contándoles eso es todo lo que se necesita para tener un auto. El otro tema es aprender a manejar bien. A mí me costó como un mes manejar bien, pero en una semana yo estaba lista. Les juro, yo en Chile debo haber manejado como 1 año, 2 años, puede ser. Así como sola, siempre estaba con mi papá o iba con el Feli. Para lo único que ocupaba era el auto de mis papás y lo ocupábamos para ir a comer con el Feli o para salir o para lo que sea. Pero no era tanto que lo ocupase tampoco, sino que lo ocupábamos a veces para ir donde mi tía y yo manejaba, pero era un auto mecánico también. Esa es otra cosa. Acá en Nueva Zelanda casi todos los autos son automáticos porque el mecánico es un cacho. Acá no hay casi repuestos de mecánicos. Es al revés que en Chile. Y es muy fácil manejar, chicos. Y yo les digo, es muy fácil manejar. Solo te
tenéis que aprender un poco más las leyes y ver bien los signos, saber bien las calles. Por ejemplo, la mayoría de las calles tienen 3 pistas y estas 3 pistas, la de la izquierda siempre va a ser probable que vayas a doblar hacia la izquierda, la derecha vas a doblar casi siempre a la derecha, entonces si no vas a ningún lado y no vas a doblar, te vayas siempre por la del medio. La pista lenta es la de la izquierda y la pista rápida es la de la derecha. Las salidas de las autopistas son súper diferentes porque depende de dónde vayas. Yo en Oakland hay un bridge, un puente que separa Oakland, centro de Oakland con la parte North Oakland, y en ese puente si uno toma mal una calle en el centro te vas a la cresta. Eso es lo único que, bueno, puede que te demores un poco más. Hay muchos autos acá en Nueva Zelanda, de verdad que es un país con muchísimos autos y con mucha gente que maneja de todas las clases, de todas las cosas. Nada, pues de verdad, yo les diría que pierdan el miedo, que si apenas se puedan comprar un auto, tienen la licencia, cómprenselo, no lo duden. Revisen que todo esté bien, obviamente. Después de haberlo comprado con Feli, igual tuvimos que arreglarle un par de cosas porque son autos antiguos, no son autos nuevos los que son baratos, pero puedes encontrar desde 3.000 un auto bueno hasta los 10.000, depende de ti, de tus gustos y de todo lo que quieras manejar. Mi auto es motor 1.3, o sea que no gasta nada. Es súper fácil de andar, es un city car, que yo quería un auto chico para poder como manejarme en la ciudad, y sí, me ha resultado perfecto, ningún problema para estacionar tampoco. Y lo más difícil quizás es un poco acostumbrarte a que acá los tiempos son diferentes, son como en el sur de Chile, no son como en Santiago. Yo vengo de un ritmo mucho más acelerado. Acá en Wellington, por ejemplo, el máximo para andar en la ciudad misma es de 30 o 40, dependiendo. Pero en Oakland, la otra ciudad es 50, normal. Pueden encontrar un manual de manejo en internet de acá en Nueva Zelanda y siempre leer esas cosas. En este punto quizás responder las preguntas que me llegaron por Instagram sobre el tema de manejar, sobre tener auto. Lo otro es el límite de velocidad. Acá se respeta y mi consejo es que respetes el límite de velocidad. A mí me pararon por andar a un exceso de velocidad, que fue idiota, de verdad. Y en mi anterior video de YouTube. Acaba de parar un policía por exceso de velocidad. Soy la persona que más lento anda en este país. ¿Quién nos pidió? La licencia. Y tengo la licencia traducida con mi licencia de Chile, así que ningún problema. Era la primera vez que nos para allá adelante, es la primera vez que nos paran los pacos, pero fue demasiado simpático. Me arregló el cinturón de seguridad, pero por nada, mi auto es súper lento, entonces bueno, file, nos pararon. ¿Qué te piden para el auto? ¿La licencia de Chile sirve? ¿Y cuánto dinero hay que tener? Bueno, acabo de responderlo. Otra persona dice que lo aseguren sí o sí. Acá el tema del seguro es un poco complicado. Es un auto que no tiene nada, que tiene todo el día y que no tiene ninguna parte como rara, extraña. Lo puedes asegurar sin ningún problema y todos te van a decir que lo asegures sí. Yo el mío no lo puedo asegurar porque creo que en algún momento chocaron ese auto y no le pusieron las partes como deberían ser, entonces en este momento estoy arreglándolo bien porque tiene como unas cosas que como que no cuadran en el auto, entonces como medio raro, filo. Por tanto, no lo puedo asegurar. Acá otros chicos descarguen Waze, pero pues ahí te van a avisar dónde hay una cámara, acá en todas las esquinas, y mejor que manejes bien, si da lo mismo, pero en todas las esquinas de la ciudad, de todas las ciudades hay cámaras. Basta que te pases un exceso de velocidad o que pases una vez en rojo, te llega el parte de la casa, cagás, tienes que pagarlo sí o sí, y si no lo pagas esa huesa sube como en todas partes, obviamente. Acabo de explicar también lo que era el rego, lo que era el WOF, ir con el dueño justo a una oficina de NZ Post o comprobar. Claramente, asesórate siempre con un mecánico, claro, aunque el vendedor sea latino, no confíes solo por eso. Bueno, esta chica yo creo que habla con un poco de experiencia porque hay harta gente acá que te quiere cagar un poco. Esos son algunos de los consejos que dan algunas personas por el tema de los autos. Conozco otra niña también por Instagram que le pasaron varias cosas con su auto. Se compró, según yo, siguió todos estos consejos, no sé qué, pero aún así el auto le falló. Y eso también puede pasar. Entonces por eso recomiendo siempre que lo vean con un mecánico bien y que sea de confianza. La Cata dice: yo ya he pasado por 4 o 5 compras de auto y tiene varios puntos que decir. Antes de venirme todos decían que tenga el rego y el WOF lo más extenso posible, que sí o sí. El rego da igual, esto no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo ella. Se compra por internet.
y básicamente no se hace nada más que pagar. Es lo que les decía. El WOF no dice mucho. Tuve un auto que tenía el WOF ultra extenso y murió a la semana. Estaba como muy en desconfianza, pero les ha pasado que le arreglan momentáneamente cosas para que pasen el WOF. Les han dado tips también para pasarlo, entonces tienen que tener ojo, mucho ojo para siempre ir a chequear con un mecánico. Ella dice que la idea tampoco es estar pagando $100 por cada auto que ves. Lo mejor ir a verlo por ti mismo, ver las cosas básicas, como está por dentro, por fuera, el aceite, todo lo que puedas ver. Y si te convence, recién ahí coordinar con un mecánico que lo vaya a revisar por última vez. Dice ella que TradeMe, que es una página por internet, es mucho más confiable que Facebook porque muchas veces siempre te quieren cagar en Marketplace. Y es lo que les decía. Llegó nuestra amiga Paloma a comerse las galletitas. Ay, yo le dejo galletitas y le voy a poner galletitas. A la esquina. Tenemos una mascota, Paloma. Tenemos una mascota, Paloma. Aquí unas galletas que nunca nos vamos a comer, así que se las voy a dejar acá afuera. ¡Wow, qué tierna! Bueno, yo nunca había visto una paloma que tuviese tanta memoria. Fíjate. Ya iba a comerla. ¡Qué tierna, mira! ¡No! ¡Qué linda! Se llama Pichoncita. Bueno, ahí está comiéndose su almuerzo la amiga Paloma. Yo todavía no almuerzo. Siempre hacer transferencia ahí, pasando. Esa es otra cosa que hicimos obviamente con Feli, que fuimos al lugar, lo comprobamos con el mecánico. Era un niño que ya conocíamos, así que nos ayudó mucho. Y fue en pasando básicamente. Por eso yo estaba tan nerviosa, les juro. Cuando fuimos a ponerle la benzina al auto, yo lloré. Sí, soy muy llorona, pero es que ahí estaba nerviosísima, así ansiosa a cagar. Feli me abraza y me dice como tranquila, ya lo tenemos, está todo bien, nos vamos a ir manejando. Y yo así, tengo auto. Y claro, era mi responsabilidad. Y ese es uno de los temas también por los que yo en Chile no manejaba tanto, porque cosas de uno. También el otro tema es el seguro. Si lo contratas, tienes que fijarte bien en cuánto te cubre. El primer auto que tuvieron ellos, nunca supieron y le pusieron 3.000 de seguro y el auto les había salido 5.000. Entonces lo dieron por pérdida total. Les devolvieron 2.300. O sea, siempre tiene que ser más el valor, el seguro, de lo que pagaron por el auto, obviamente. Y esos son algunos consejos que dan las personas que igual me siguen, que obviamente ahí estoy preguntando siempre cosas, subiendo cosas, para poder hacer este tipo de videos un poco más informativos. Mi consejo va a ser siempre que se lo compren lo antes posible, porque este país está hecho para los autos. Oakland, por ejemplo, yo me demoraba 15 minutos de la casa donde estábamos en Remuera, que era una casa preciosa, hasta el trabajo, que era el Cordis, un hotel que estaba en el centro. Me demoraba 15 minutos en auto. Y en micro, si es que pasaba y llegaba a la hora, me demoraba como 40 minutos en llegar. Acá en Welly también. La ciudad en sí es muy chica y podéis llegar básicamente caminando a casi todas partes, pero si uno quiere ir a Lower Hutt, a Upper Hutt o a otros lugares que quedan un poco más lejos, porque esto es como Valpo, es como si quisiera ir a Viña, por ejemplo, tendría que irme en auto, porque en la micro igual se demora un poco más. Eso, si tienen alguna otra pregunta, consulta sobre los autos, sobre cómo, lo que sea, déjenmela en los comentarios, algún consejo para la gente que está viendo también este video, bienvenido sea. Y nada, pues, nos vemos por acá. De eso se trató este auto y un poco más de mis reflexiones sobre lo que es tener auto acá. Así que nada, un besito, muchas gracias por seguir aquí. Nos vemos en un próximo video, que no sé cuándo va a ser. Espero tener noticias sobre visas próximamente, que nada, ahí les voy a ir contando. Así que besitos, adiós, nos vemos por ahí, chao.